El Chavo del Ocho, como toda obra, tiene muchas interrogantes, pero la perspectiva y el ingenio del espectador pueden transformar una historia que parece simple, aunque es más compleja de lo que imaginamos. Y quizá esta es una de las interrogantes más grandes respecto a la obra de Chespirito. ¿Quién es el papá del Chavo del Ocho? Es la respuesta a la casi retadora pregunta, lo que ahora juntos intentaremos descubrir a través de una teoría que tiene como premisa principal el hecho de que todos los personajes del universo de Chespirito están relacionados entre sí, y tal teoría, expuesta en el canal de mi amigo Grunger Oficial, se basa en pistas otorgadas en los propios shows, así como declaraciones del propio Chespirito. En ella, básicamente, se deduce que el Chavo del Ocho tendría una adolescencia de delincuente y asegura que después de reivindicarse, estudió una carrera y se convirtió en Vicente Chambón, un periodista con un alter ego, el Chapulín Colorado. La teoría sugiere que Ñoño se habría convertido en delincuente al igual que Kiko, y que Don Ramón habría sido quien invitó al Chavo a delinquir. Después de ser periodista, y tras haber consumido suficiente medicina para controlar sus espasmos, su cerebro se dañó convirtiéndose así en Chaparrón Bonaparte, quien, como un efecto secundario de la medicina, sufría de espasmos ya muy distintos a los de niño. Finalmente, se recupera y estudia la carrera de medicina, pero no es muy bueno ejerciendo. Tomando en cuenta estos datos, la pregunta más grande permanece aún intacta, tal cual, en la teoría. El hecho de que el Chompiras, donde ya se ve más viejo, no tiene nada que ver con estas conexiones. Resulta discordante, pero algo importante debía esconder esa historia. Basado en esta teoría, se podría decir que el Chompiras es el papá del Chavo del Ocho. Pero ¿cómo se llegó a esta conclusión? La respuesta se encuentra en la siguiente historia. Un pariente incómodo del señor Barriga invita entonces a un chico a hacerse ladrón y a vivir delinquiendo. Pero es en esta parte donde aclaro que el término Chompiras se usa para definir a ladrones de poca monta en varias regiones de América Latina. Entonces, el Chompiras no sería más que una manera de nombrar a ladrones con la apariencia y estilo del personaje en cuestión. Le preguntan que si tiene papá, y él dice, pues yo creo que a la fuerza, ¿no? Pero quieren, no sé, no me lo han presentado. Y mamá, no, es así, sí. ¿Y dónde está? Pues no sé, porque me dejaba en una guardería, dice, y luego me iba a recoger. Y un día no pasó a recogerme. Y los demás días tampoco. Aunque esto suene rebuscado, basado en declaraciones del propio Chespirito, el Chavo conoció a su madre pero nunca a su padre. Este fue asesinado sin haber conocido a su hijo, el Chavo. Un detalle que debemos tomar en cuenta antes de seguir es que los hijos de los personajes son los mismos personajes caracterizados con edades distintas. Desde la bisabuela hasta la Chilindrina, desde el señor Barriga hasta Ñoño, parientes, suelen ser de características físicas casi idénticas, pero caracterizados con edades distintas. El mensaje que buscamos quizá se encontraría allí, escondido. Es en el hotel, donde comienza la historia que nos llevó a toda la vida de un niño que a través de los años se fue convirtiendo en todo lo que ya vimos. Era un año distante. Los trabajos entonces eran escasos y la gente que no estudiaba no tenía muchas oportunidades, aunque tampoco las tenían los exconvictos, los que tenían antecedentes penales. De pronto, la Chimoltrufia se encontró con el hotel en el que trabajarían por el resto de sus vidas y donde conocerían personas que darían paso al futuro que ya conocemos. El hotel en el que trabajaban el Chompiras, el Botija y la Chimoltrufia se encontraban dos personajes. Uno de ellos, el elemento clave para esta hipótesis, el sargento Refugio y Maruja. Ambos representantes, uno de la ley y otro de la prostitución respectivamente. Entre todas las historias que surgieron allí, hubo algunas que no se contaron literalmente, pero que se insinuaron. Por ejemplo, cuando el sargento Refugio le pregunta al Chompiras si ha mantenido relaciones con Maruja, el Chompiras le responde con un insinuado y casi seguro sí. Que no vayas a decir que Marujita era hombre. Que debemos, ahora que ella murió, tu boca debe ser un sepulcro. ¿Me la tengo que comer? No, hombre, que no debes decir nada. Ah, no, pues claro que no, porque además Marujita no era hombre. Pues el resultado de la autopsia dice todo lo contrario. Pues la autopsia está equivocada, porque Marujita era mujer en toda la extensión de la palabra.
¿En qué te basas para decir eso? Perdóneme, pero yo sí sé resistir la tentación de contar ciertas cosas. Es tal relación la que nos da la pista principal para saber quién fue el papá del Chavo del Ocho. Luego de que el Chompiras mantuviera relaciones con Maruja, el Chavo del Ocho nacería como producto de esos encuentros. Aunque no lo creas, esto tiene mucho sentido si tomamos en cuenta las declaraciones del propio Chespirito respecto a quién es el padre del Chavo del Ocho. Después de haber tenido a su bebé, Maruja se quedó sola. El Chompiras había sido asesinado, cosa que se le quedó arraigada en el corazón, mismo miedo que sería transmitido al niño que después se convertiría en superhéroe, con tal de evitar que los papás de otros niños murieran asesinados también. Pero al ver que no era capaz de hacerse cargo del chavo, lo deja en la guardería y el resto es historia. Y en este punto quizá te preguntarás, ¿quiénes son los otros personajes en realidad? El Botija sería hermano o pariente cercano del señor Barriga, pues él mismo se dice venir de una familia acomodada y además su lenguaje siempre es culto, fluido y extenso, evidenciando su educación privilegiada, pero que por azares del destino decidió tomar el camino del mal y es por eso que vive en la pobreza, todo lo contrario al señor Barriga. La Chimoltrufia, dada su apariencia física y el uso de ciertas frases características, sería la hermana de doña Florinda, quien, harta de vivir en la pobreza, se casaría con un marinero, quien en pleno ascenso de su carrera moriría trágicamente en alta mar. Aunado al rango de su difunto marido y a que su hermana estaba casada con un hombre que venía de alta sociedad, doña Florinda sentía que no pertenecía a esa vecindad. El sargento Refugio sería pariente cercano del profesor Girafales y el licenciado Morales sería pariente de Jaimito el cartero. Esto siguiendo la lógica de que los parientes deben ser los mismos actores, caracterizados diferentes acorde a sus supuestas edades, pero al final los mismos. El padre del Chavo del Ocho era ya viejo. El chavo era un niño que más tarde se convertiría en delincuente y así los años. La Chimoltrufa era hermana de doña Florinda. La Popis llegaría después. El profesor Girafales sería primo o pariente cercano del sargento Refugio, la bisabuela, la nieta, la Chilindrina. Justo en este punto nos vamos a detener. Si es el Chompiras el padre del Chavo del Ocho, entonces, ¿quién es la mamá de la Chilindrina? Siguiendo la lógica mencionada, la madre de la Chilindrina sería Maruja. Entonces, efectivamente, sería la misma lógica que nos llevaría a deducir que el Chavo y la Chilindrina son medios hermanos, siendo don Ramón el que sería a cargo de la niña que habría procreado con Maruja en una noche de juerga, misma que, arrepentida de haber abandonado a su otro hijo, quiso inmediatamente hacerse cargo de la niña junto con don Ramón, pero las cosas no saldrían como tal. Ella moriría durante el parto. Así es, el Chavo y la Chilindrina serían hermanos. Aunque esta teoría, insisto, suene muy rebuscada, además de ser muy entretenida, en su trasfondo intenta dar un mensaje de superación y además de realidad, esa que nos carcome como seres humanos y que nos obliga a cometer actos que resultarían infames para algunos, pero necesarios para otros. La vida es así, y Chespirito lo haría evidente a través de una obra que ha trascendido a lo largo de los años. Si te ha gustado este video, por favor compártelo. Date una vuelta por mi canal para que conozcas mis otros videos, ya que cada lunes, miércoles y viernes hay nuevas historias. El mundo entero y sus historias caben en este pequeño rincón. Gracias por visitarme.